puede ayudar a que tengamos una presión internacional más acotada en el sentido, más precisa en la información que efectivamente las administraciones y los encargados del diseño de la política fiscal tendrían que estar revelando para generar debates que nos permitan estar nuevamente en condiciones de una aportación informada con la suficiente solidez que no elimine parte de nuestros argumentos porque estamos suponiendo cosas que ellos sí saben. Vuelvo ahora a uno de los puntos que hacía Paulo, que es como una reflexión, una pregunta para muchos de ustedes que tienen años trabajando este tema. Cuando él habló de las coaliciones, también habló de las oportunidades políticas y estamos entendiendo que ahora hay una, pero cuando habló de las coaliciones, hemos visto que en muchos países esa coalición también integra la administración tributaria. Es decir, representantes de los encargados de la recaudación que saben que se requiere de esa reforma, que están apoyándola, pero que no pueden hacerlo en forma abierta, simplemente porque no es su papel. Entonces, tienen muy buena relación con algunos colegas de sociedad civil y logran que sociedad civil pronuncie y reclame cosas que ellos quisieran, pero no pueden. Y ahí a veces también se da una muy buena colaboración, incluso en compartir información, siempre en términos anonimizados. Ricardo de ICEFI no me dejará mentir porque sé que en algunos países de Centroamérica ha pasado. Y bueno, el tema es que me parece que la excelente comunicación que hemos logrado en muchos de nuestros países y en ocasiones específicas con la gente encargada del gasto público, no siempre la logramos con la gente encargada tanto de la definición fiscal como de la recaudación con las administraciones, y creo que ahí tenemos un reto, porque está seguro que esta percepción es compartida por usted. Es un buen interrogante, Juan Pablo. Nos encontramos también con esa pregunta un poco pensando en este encuentro. Sí, Paulo, con... Sí, no, yo quisiera, que me parece un punto muy importante que Juan Pablo, el punto de Juan Pablo, y me parece que es particularmente relevante en el tema de gastos tributarios, que gastos tributarios son cosas que a las administraciones tributarias normalmente no les gusta mucho, o sea, es algo que muchas veces son decisiones políticas que ellos deben gestionar y que complican su vida de una manera impresionante. Muchas veces cuando en las conversaciones que hemos tenido con algunas administraciones tributarias en América Latina, ellos lo dicen, nosotros no las queremos, no nos gustan y creemos que son cosas que complican demasiado, no solo el código tributario, pero como también la administración tributaria y nuestras vidas. Entonces, eso tal vez sea un canal de entrada y de posibles coaliciones, como Juan Pablo lo decía, informales muchas veces y escondidas, o sea, porque nunca van a salir en declaraciones públicas diciendo eso, pero pueden dar informaciones, explicar cosas, datos y análisis que muchas veces la sociedad civil no tiene o no tiene acceso, no tiene capacidad para hacerlas. Entonces me parece que es una idea interesante y me parece particularmente relevante en el tema de gastos tributarios. Tenemos algunos comentarios de Ana y de Lorena a continuación. Y también quiero invitar quiero invitar luego al desorden a quien quiera abrir su micrófono y hablar. Ana y Lorena, les doy la palabra en ese orden.
Thank you. Muchas gracias. Tal vez algunas ideas breves basadas en la conversación. La idea de cerrar la brecha entre la voluntad política y el nivel técnico es una conversación muy interesante. Tal vez nunca la vamos a poder cerrar del todo, pero podemos tratar de anticipar algunos problemas en la brecha. Similarmente, similar a lo que se mencionó en el programa de cumplimiento fiscal que tenemos, es que tratamos de decir muy explícitamente que a veces desde la perspectiva técnica las soluciones son muy claras, pero tal vez hay que trabajar más y hay que pensar más sobre cómo construir el apoyo político para estas acciones de reforma. Suena muy sensato, muy lógico, pero la dificultad es ver cómo hacerlo. Y lo tratamos de hacer nosotros desde el ángulo de economía política, tratando de entender cuáles son los actores que están a favor de ciertas reformas, cuáles no. Y si hay 10 acciones que se deberían tomar, un gobierno nunca va a poder hacer todo de una vez. Entonces, ¿cuáles son algunas limitaciones que significa que algunas acciones probablemente jamás van a tomar y en qué lugar hay algunas aperturas políticas? Entonces hay que priorizar dentro de los aspectos técnicos para buscar los puntos donde la acción es más probable. También estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho varias personas sobre la disponibilidad de información y datos. Tratamos de enfatizar y trabajar con los gobiernos para que hagan pública la información de sus ingresos y gastos en un sitio de Internet para que el público lo pueda ver y pueda participar en las conversaciones públicas. Así que seguimos recalcando la importancia de la transparencia en los datos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Solo una reflexión un poco más atrás, también por lo que hablaba de la arquitectura de datos y la importancia de eso, porque estamos hablando de algunos gobiernos de falta de transparencia respecto a los gastos fiscales. Pero la realidad es que muchos de ellos no tienen ni siquiera consolidada una base de datos donde sepan cuáles son sus gastos fiscales. Se tienen que ir a la norma una por una y no saben en algunos casos cuándo iniciaron, de dónde empezaron, cuándo se tenían que terminar. Entonces, creo que en algunos casos cuando hablamos de transparencia de gastos fiscales nos tenemos que ir mucho más atrás. Sé que aquí estamos hablando de la región, pero un ejemplo excelente reciente en el FOA Project, que estamos apoyando al caso de Liberia, viendo la encuesta de presupuesto abierto y que tienen todas las ganas de mejorar su documentación. ¿Y dónde están los gastos tributarios, todas las exenciones? Las tienen documentadas en decretos, uno por uno, pero te tienes que ir hacia atrás, no es que tengan una consolidación. Y ya se hacen por costumbre. Entonces, aquellas, en muchos casos, que debían de tener una sunset clause, un periodo de terminación, no lo están teniendo. Porque ya se quedaron. Entonces, creo que también cuando hablamos de transparencia en gastos fiscales, es necesario hacer una revisión completa de los gastos fiscales primero y consolidarlos. Y que los gobiernos lo hagan, porque muchos no lo tienen. Es interesante lo que decís, Lorena. Y aún en los casos en los que está sistematizado, a veces la información que tienen es muy, muy pobre y su modo de construcción es opaco y hay un camino muy, muy interesante por el que andar allí. Bueno, desde así queremos agradecerles enormemente la disponibilidad para tener esta conversación, la apertura para pensar ideas y nos vamos de esta charla con muchas ideas y también con reflexiones muy interesantes sobre qué camino seguir. Estamos
el camino de la incidencia en política tributaria es mucho más joven y creo que de esta conversación han surgido muchas ideas hacia dónde recorrerlo y cómo, sobre cómo conformar alianzas y qué actores deberían empezar a participar de estos espacios para poder profundizar esa agenda. Así que nos quedamos muy contentas. No quiero que nadie se quede con algo por decir, por eso mi invitación al desorden hace un momento, de que abran sus micrófonos y si les quedó algún comentario, ahí estuvimos por el chat intentando que todos y todas quienes quisieran decir algo tuvieran una oportunidad, pero bueno, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones, y de nuevo nuestro agradecimiento a GIF y a todas y todos los participantes por la apertura a tener esta conversación con tanta franqueza. Gracias a ustedes por coordinarlo, por convocarla, por tener la iniciativa. Muchísimas gracias. Qué excelente conversación. Esperemos que sea la primera de muchas otras, porque se ve que este tema nos da para mucho más. Lo estamos iniciando y sigamos. Muchas gracias a Carmen y a Sig en esto y a todos los presentadores. Gracias, cuídense mucho.